tiende a 0. Observen que A aparece en el segundo tramo y, como pueden ver, a medida que A tiende a 0, 1 sobre 2A tiende a infinito. Y eso significa que cuando A vale 0, en lugar de un rectángulo, vamos a tener un segmento, ¿está? O en realidad un rectángulo cuya base tiende a 0. Esa función que yo acabo de representar con una flecha vertical aplicada en el instante t sub 0 es la representación que en ingeniería se utiliza para indicar una delta de Dirac. Y digo en ingeniería porque esta función es como muy específica de la física aplicada y de la ingeniería, ¿sí? Es más física que matemática. Y entonces, en realidad, una flecha vertical ubicada en un instante t sub 0 no es una representación de una función, digamos, tal cual nosotros estudiamos funciones en cálculo 1. Pero es la manera que se encontró para representar esta función especial, que como les dije hace un rato, pertenece a una familia especial que se llaman funciones generalizadas. Muy bien. Entonces, cuando A tiende a 0, la imagen de 1 sobre 2A tiende a infinito. Y esa imagen infinita se produce exclusivamente en un solo instante, que es el instante t sub 0. Para cualquier otro instante de tiempo que sea diferente a t sub 0, la función es nula. Tal como podemos apreciar, porque ese escalón se va haciendo cada vez más alto y con menor base, ¿tá? Por lo tanto, cuando A tiende a 0, el único instante en que no es 0 es en t sub 0. Y en ese único instante, la imagen tiende a infinito. Y así, de esta manera, como está escrita aquí por último, en color lila, se define la función delta de Dirac. ¿Bien? Se indica con delta como t menos t sub 0, vale infinito o tiene una imagen que tiende a infinito en el instante t sub 0. Para cualquier otro tiempo diferente de t sub 0, la función es nula. Así simplemente se define la delta de Dirac. ¿Bien? Y otra propiedad prácticamente única que tiene esta función es que la integral impropia desde 0 a infinito de esa función delta de Dirac aplicada en un instante, obviamente por diferencial tiempo, vale 1. Eso se podría justificar de manera relativamente simple, considerando que esta integral lo que indica es el área encerrada por la función desde 0 a infinito. Y como esa función proviene de escalones cuyas áreas son unitarias, podría ser una justificación de esta integral. Y aclaro que podría, porque en realidad la justificación matemática, digamos, o científica de esta integral es muchísimo más compleja. ¿Tá? Tiene que ver con un desarrollo que probablemente ustedes escucharon hablar o a lo mejor vieron en estadística, que se llama distribución de probabilidades. ¿Vieron algo de eso? ¿Escucharon hablar de una función de distribución de probabilidad? Pregunto. ¿Sí? Bueno. De civil al menos no tuvimos estadística todavía. ¿Todavía no tuvieron? Bueno. Posiblemente quienes, bueno, ahí veo en el chat que hay algunos estudiantes que seguramente son otras carreras, dicen que sí. Bien, entonces, si conocen al menos los fundamentos mínimos de la distribución de probabilidad, van a poder comprender, digamos, básicamente que esta delta de Dirac, si nosotros la vamos transformando en escalones cada vez más altos y de menor base, en realidad termina dando una distribución de probabilidad que se parece a una campana de Gauss, totalmente simétrica o perfectamente simétrica en t sub 0. Y esta sería el área que estaría involucrando esa distribución de probabilidades. ¿Bien?
Entonces, ya que estamos con este tema, aprovecho para comentarles que la gran mayoría de las funciones que pertenecen a esta familia de generalizadas no son funciones como las clásicas, sino que son, podríamos decir, funciones estadísticas, si se quiere. Son distribuciones de probabilidades. ¿Bien? Bueno, entonces estos dos últimos renglones que están escritos en color lila son los que definen los rasgos principales o las características principales de una función delta de Dirac. La primera es una definición por tramos, un tanto rara si uno la mira así, porque lo que estaríamos diciendo sería que tenemos una función que está compuesta por dos tramos. Es cero en cualquier instante diferente del t sub 0 y en ese único instante, en el que sería el dominio de la función, la imagen tiende a infinito. Esa sería la definición así, tomada tal cual está escrita. Bien. La otra es una indicación de una distribución de probabilidades unitaria. Esta integral solamente la estoy poniendo a título así como informativo nada más, nosotros no la vamos a desarrollar ni vamos a trabajar con eso porque escapa al objetivo de nuestra asignatura. Donde sí vamos a trabajar es con esta definición por tramos de la función delta de Dirac. Bueno, muy bien. Una vez que nosotros tenemos definida de esta manera la delta de Dirac, ahí tendríamos que volver un poquito a la cuestión de ¿qué tipo de fenómenos físicos estaríamos pretendiendo modelar mediante una delta de Dirac? Bueno, como ya lo venimos conversando desde cálculo 1, ya lo repetimos ya en varias ocasiones, los modelos físicos no son 100% exactos, ni mucho menos. ¿tá? O sea, un modelo físico no es el espejo fiel de la realidad o de lo que sucede en la naturaleza o en un fenómeno físico, termodinámico, sino es una simplificación extremadamente simplificada de ese fenómeno, que busca representarlo de una manera sencilla, lo más sencilla posible, pero que tenga en cuenta las características más importantes o más relevantes de ese fenómeno. ¿Bien? En el caso de la delta de Dirac, con ese tipo de representación matemática, se modelan, por ejemplo, descargas eléctricas, ¿sí? Podría ser un rayo, ¿sí? Es una acción muy intensa con muy corta duración de tiempo. Podría ser en un circuito eléctrico cuando se alimenta con un pulso. Por ejemplo, alimentamos con un pulso de, no sé, de 50 voltios en un instante y luego, o durante un segundo o fracción de segundos y luego se anula. O un esfuerzo físico, por ejemplo, agarramos una masa, un martillo y le damos un golpe con toda la fuerza que tengamos a algún objeto relativamente pequeño y de muchísimo menor masa que el martillo, o sea, que el impacto sea enorme. Ese tipo de fenómenos se representan mediante las deltas de Dirac. Y obviamente, ni el impulso eléctrico, ni el golpe que damos con el martillo tienen magnitud infinita, así como está indicado acá en esta expresión matemática. Ni tampoco su duración es en un instante, digamos, en un intervalo de ancho cero, porque decir t sub 0 es un ancho cero. Entonces, este infinito lo que está figurando es una fuerza muy grande. Y este t igual t sub 0 lo que está figurando es un intervalo infinitesimal, está muy, muy pequeño comparado con la magnitud de esa fuerza. A eso se refiere. Entonces no hay que tomar la delta de Dirac literal, así como está aquí. Hay que tomarla en contexto. Este es un modelo matemático que intenta modelar ese tipo de fenómenos que les comenté. Y ahora, la próxima clase, vamos a ver también que una de las aplicaciones de las transformadas de Laplace es la resolución de una ecuación diferencial que modela el análisis de esfuerzos en vigas. Seguramente si cursaron resistencia o estática, habrán visto vigas. Vieron que las vigas
se ven sometidas a esfuerzos, como el momento flexor, el momento torsor, el esfuerzo de corte, etc. Bueno, hay una ecuación diferencial de cuarto orden, lineal de cuarto orden, que modela las vigas, que las vamos a estudiar la próxima clase, o a partir de la próxima clase. Y las cargas puntuales en una viga se representan mediante una delta de Dirac. Esa también es una aplicación que vamos a ver. O sea, cuando una viga tiene exactamente en un determinado lugar una carga puntual. ¿Ah? Bueno, no distribuida, digamos. Bien, eso se modela mediante una delta de Dirac. Bueno, no sé si hasta acá hay algo que quieran comentar, preguntar, o podemos continuar, si se comprendió básicamente lo que estuvimos charlando hasta acá. Bien, ahora nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nuestro objetivo en realidad, al menos ahora que estamos empezando con esto, es poder utilizar la delta de Dirac como fuerza externa o como alimentación, por ejemplo, en un circuito eléctrico o en una viga, y resolver esa ecuación diferencial utilizando Laplace. Muy bien. Para eso, ¿tá? Lo que primero tenemos que ver es si existe la posibilidad de que la delta de Dirac tenga transformada de Laplace. Muy bien. Para eso les voy a preguntar, a ver quién de ustedes recuerda y nos quiere recordar a todos, cuáles son las condiciones que nosotros comentamos que tiene que tener una función para tener transformada de Laplace. A ver, ¿quién se acuerda de eso? Lo dimos cuando en la primera clase que hablamos de transformada de Laplace, lo dimos. A ver, ¿quién recuerda eso? Continua o seccionalmente continua y ser exponencial, o sea. Perfecto. Esas son las dos condiciones. Continua o continua por tramos y de orden exponencial. Muy bien. Recuerden que continua por tramos significa una función que puede estar, bueno, justamente por tramos, puede tener huecos, puede tener saltos, pero no tiene que tener asíntotas verticales. Primer pregunta que les hago. La delta de Dirac, así definida como está acá en color lila, ¿es continua o continua por tramos desde 0 a infinito? ¿Qué les parece? Sí, es continuo. Bien, a ver, ¿qué sería continua? Vamos a volver un poquito a cálculo 1. Para que una función sea continua, no debe tener ni huecos, ni saltos, ni asíntotas verticales. ¿Ah? Y para que sea continua a tramos, puede tener huecos o saltos, pero no debe tener asíntotas verticales. ¿Qué pasa en una asíntota vertical en las funciones clásicas que estudiamos en cálculo 1? ¿Qué tipo de comportamiento tiene la función en las proximidades de su asíntota? A ver. Esto es cálculo 1. La imagen se dispara al infinito. Exacto. La imagen se dispara al infinito, o tiende al infinito, digamos. ¿Tá? Entonces, si una función tiene en el intervalo que va de 0 cerrado a infinito alguna asíntota vertical, deja de ser continua por tramos y por ende no tiene transformada de Laplace. Fíjense que la delta de Dirac, el único instante en el que es distinta de 0, su imagen tiende a infinito directamente. ¿Tá? Tiende a infinito la imagen. Entonces ahí podríamos asumir que equivale matemáticamente a una asíntota vertical. No es una asíntota vertical, por favor, aclaro, no es, pero equivale en el sentido de que la imagen tiende a infinito. Bueno, pues entonces, continua por tramos no va a ser, porque en el instante t sub 0, que pertenece al intervalo que va de 0 a infinito, nosotros estamos diciendo que la imagen de nuestra función se dispara. Por lo tanto, continua por tramos no es. Seccionalmente continua no es, continua
completamente menos, o sea que esa condición ya falla. Veamos la segunda. ¿Qué significaba que una función es de orden exponencial? A ver, gráficamente al menos, ¿qué significaba eso? ¿Quién se acuerda? Que para valores suficientemente grandes de t, la imagen de la función tendría que quedar por debajo de otra función exponencial que tenía el coeficiente m, ¿no? Exacto, una función e a la a por t o a la m por t, lo que sea. Y la delta de Dirac, así como estamos definiendo, ¿va a quedar por debajo de alguna exponencial? ¿Qué les parece? ¿Va a cumplir con esa condición? Y no, de ninguna, si estamos diciendo que la imagen tiende a infinito, no. Es imposible que una función exponencial pueda ganarle, digamos, en valor. Entonces, con esto, lo que estamos viendo es que esta función delta no cumple ninguna de las dos condiciones. Ni es seccionalmente continua, ni mucho menos es de orden exponencial. Pero eso no quita que tenga transformada el Laplace, porque esas dos condiciones que nosotros vimos son condiciones suficientes, no son necesarias. O sea, si una función, como por ejemplo el seno o un polinomio, cumple con esas dos, es suficiente para afirmar que ese seno o ese polinomio van a tener transformada. Pero no son necesarias. ¿tá? De hecho, ahora lo vamos a ver. La delta de Dirac es una, no es la única, es una de las pocas funciones generalizadas que no cumpliendo con ninguna de esas dos condiciones, igualmente tiene transformada el Laplace. Porque, como les dije recién, esas dos condiciones que se aplican para las funciones clásicas, digamos, son suficientes, no son necesarias. Antes de eso y antes de que se me olvide, también les quería comentar que a esta función, a la función delta de Dirac, aplicada en el instante t sub 0, dentro de la teoría de las funciones generalizadas, se la define como la derivada con respecto al tiempo de la función escalón desplazada en el instante t sub 0. O sea, la delta de Dirac es considerada la derivada primera de la función escalón desplazado. Fíjense que esta función, escalón desplazado, que la vamos a hacer acá, que en realidad nosotros ya la vimos, ¿sí? Supongamos que esta imagen es 1, que este es el instante t sub 0, y esta sería la gráfica del escalón. ¿Bien? 0 para cualquier instante menor que t sub 0, y 1 para el del instante t sub 0 en adelante. Vamos a hacer acá como una rayita divisoria. Fíjense que en la teoría de las funciones clásicas, tal cual nosotros vimos en cálculo 1, pregunto, si nosotros estuviéramos trabajando con las funciones clásicas como como trabajamos en cálculo 1, ¿la función escalón tendría derivada? Pregunto. No, sería 0. En T sub 0, ¿no? En t sub 0 no. ¿Y en el resto que no sea t sub 0? En el resto sí, porque es continua. Exacto. ¿Y cuánto valdría la derivada en cualquier valor que no fuese t sub 0? Una constante. ¿Cuánto? 0. Exacto. Entonces nosotros podríamos poner que h', si este problemita lo estaríamos trabajando en cálculo 1, pondríamos así. H' de t sub 0 es 0 para cualquier instante de tiempo t diferente de t sub 0. Pero en el instante t sub 0, ¿qué vamos a poner? La derivada primera no existe, ¿está? ¿Y cuál sería la justificación para decir que en t sub 0 no hay derivada? ¿Por qué no hay derivada? A ver.
Porque habría un salto de imágenes. Exacto, habría un salto. La función dejaría de ser continua. En realidad deja de ser continua, porque pasa de valer 0 a valer 1. Pierde la continuidad. ¿Tá? Entonces nosotros vimos en la teoría de funciones clásicas, que es lo que ustedes estudian en cálculo 1 y también, por supuesto, en cálculo 2, que para que una función sea derivable, en primer lugar tiene que ser continua. Además, no tiene que tener esquinas ni recta tangente vertical, pero lo primero que tiene que ser es ser continua. Bajo esa mirada, la función escalón no sería derivable en t sub 0. ¿Tá? Eso sería en la línea de las funciones clásicas. Pero nosotros ya dejamos eso de lado y estamos trabajando con una teoría de funciones más amplias, que justamente por eso se llama generalizadas, más general, más flexible, en la cual podríamos suponer, entre comillas, se permiten ciertas cuestiones que antes no eran permitidas. ¿Tá? Por ejemplo, en la teoría de las funciones generalizadas, se permite que el escalón tenga derivada. ¿Tá? Y la derivada del escalón en el instante t sub 0, que era el problema, ahora ya dejó de ser un problema, porque la derivada del escalón en el instante t sub 0 es ni más ni menos que la delta de Dirac. Entonces, si este es el escalón h y esta es la derivada h' y este es el instante t sub 0, la derivada se representa así. 0 para cualquier instante de tiempo distinto de t sub 0 y en el instante t sub 0 una flechita vertical hacia arriba. Eso indica que ahí su derivada es la delta de Dirac. ¿Ah? Entonces hay que estar preparados porque en la teoría de funciones generalizadas en la que encuadra esta delta de Dirac, las condiciones son más flexibles, podríamos decirlo, que en la teoría clásica. O sea, el escalón, que antes no era derivable, ahora sí es derivable y da la delta de Dirac. Y también vamos a ver que no solo el escalón es derivable, las esquinas también son derivables. ¿Sí? En esta teoría de funciones generalizadas, nosotros si tenemos, por ejemplo, una función h, bueno, vamos a poner otro nombre porque h es el escalón, una función f que en un determinado instante de tiempo es continua, pero tiene una esquina, antes nosotros decíamos que no era derivable, ¿tá? Que en ese punto, llamémosle t sub 0, donde estaba la esquina, no era derivable. Ahora, en la teoría de funciones generalizadas, vamos a ver que sí, que no hay ningún problema. Las esquinas se pueden derivar. ¿Ah? Y la derivada en una esquina da un salto. ¿Ah? Entonces, esta función f en la esquina podría estar derivándose de esta manera como acabo de graficar. ¿Bien? A propósito hice así porque fíjense que si venimos por izquierda en t sub 0, la función f por izquierda, la derivada es positiva, por eso puse imagen positiva por izquierda en f'. Mientras que si venimos por derecha, la pendiente de la recta tangente es negativa, por eso le puse imagen negativa a f'. La cuestión de esto es que las esquinas se derivan y la derivada de una esquina genera un salto. Luego, los saltos también se derivan y la derivada de los saltos genera una delta de Dirac. Y aunque ustedes no lo crean, la delta de Dirac también se deriva, pero es más complicado su interpretación. No la podemos hacer así tan obvia como estamos haciendo esto. ¿Está? Bueno, muy bien. La cuestión es que la delta de Dirac no solo se deriva, sino que también se transforma y tiene transformada Laplace. Entonces lo que vamos a intentar hacer ahora es hallar la transformada de Laplace de la delta de Dirac. Vamos a tomar entonces, para eso, vamos a arrancar
encontrando la transformada de Laplace de la delta sub A, ¿okay? Que es este escalón que originalmente es el escalón como más peticito y más ancho que hice acá en el gráfico y cuya expresión matemática es la función por tramos que está escrita aquí en color naranja. Para eso, antes vamos a escribir a esa función delta sub A utilizando el escalón, ¿tá? El escalón H, para poder después aplicar el segundo teorema del desplazamiento. Entonces, utilizando el escalón, esa función delta sub A es igual a una constante 1 sobre 2A que inicia en t sub 0 menos A. Por lo tanto, por h de t menos t sub 0 menos A. Y termina en t sub 0 más A. Entonces, le restamos h de t menos t sub 0 más A. Y así, nada más, ya está escrita por tramos utilizando el escalón. Bien, esa es la delta sub A, no es la de Dirac, es la delta sub A, escrita utilizando el escalón unitario. Muy bien. Recuerden que en la aplicación del segundo teorema nosotros vimos que la transformada de una función f donde la t está desplazada en A multiplicada por el escalón con el mismo desplazamiento es igual a la transformada de la función f de t, que es f de s, sin desplazar, y a esa función se la multiplica por la exponencial negativa e a la menos as, donde a, por supuesto, pertenece a los reales positivos. Entonces nosotros vamos a transformar, aplicando ese teorema, vamos a transformar a la función delta sub A. Pregunto, ¿cuál sería f de t menos A aquí, en delta sub A? En esta expresión delta sub A, que está aquí a la izquierda, ¿cuál es f de t menos A? ¿Qué les parece? 1 sobre 2A. Exacto, 1 sobre 2A. O sea que no tiene ninguna t, porque es una constante. Por lo tanto, no tenemos que preocuparnos de ni sumarle ni restarle nada a la t, porque no hay t. La función es simplemente la constante 1 sobre 2a, que representa la altura del rectángulo. Muy bien. Ahora, fíjense que cuando nosotros hacemos una función por tramos, ¿sí? Recuerdan que hacíamos, multiplicábamos la función f de t, para que inicie en a, le multiplicamos por h de t menos a. Y si después queremos que termine en b, le restamos h de t menos b. Muy bien. Siguiendo esta expresión que acabo de escribir en verde, todo este paquetito t sub 0 menos a sería el instante donde inicia o donde arranca, o sea, sería esta a. Y todo este paquetito t sub 0 más a es el instante donde termina, o sea, sería esta b. Bueno, entonces la transformada de Laplace de esta delta sub a de t menos t sub 0, siguiendo el segundo teorema del desplazamiento, va a ser la transformada de la constante f de s, que en este caso va a ser 1 sobre 2a por s, por, y acá vamos a multiplicar por las exponenciales, e a la menos s por el instante en que arranca, que es t sub 0 menos a, menos e a la menos s por el instante en que termina, que es t sub 0 más a. Y ahí cerramos y ya tenemos la transformada de Laplace del escalón. Bien. Ahora le vamos a hacer un trámite algebraico. Dentro del paréntesis, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a distribuir el exponente y entonces va a quedar e a la menos s t sub 0 más s por a.
para la primera exponencial, menos, y para la segunda va a quedar e a la menos s t sub 0 menos s por a. Y ahí cerramos. Estos exponentes, que son sumas algebraicas, nosotros lo podemos escribir distribuyendo la base, ¿sí? Que yo lo voy a hacer ahora aquí abajo. Este exponente se puede escribir como e a la menos s t sub 0 por e a la s a. Y este otro como e a la menos s t sub 0 por e a la menos s a. Y entonces, el término e a la menos s t sub 0 lo podemos sacar de factor común, quedando en este caso en el numerador. E a la menos s t sub 0 sobre 2a por s, que multiplica a e a la s por a menos e a la menos s por a. Bueno, y esos son nada más que unos arreglitos algebraicos. La cuestión es que esa expresión, que está escrita en naranja por último, sería la transformada de Laplace arregladita un poco del escalón delta sub a. O sea, del primer escaloncito que hicimos acá en el gráfico, el que tiene la mayor base y la menor de las alturas. O sea, la altura es 1 sobre 2a. Bueno, hasta ahí no hay nada nuevo, porque lo único que hicimos fue aplicar el segundo teorema, que ya vimos en clases anteriores. Ahora bien, fíjense un poquito cómo nosotros definimos la delta de Dirac. La definimos como el límite cuando a tiende a 0 de la delta sub a. Siguiendo con esa misma línea, podemos definir la transformada de Laplace de la delta de Dirac como el límite cuando a tiende a 0 de la transformada de Laplace de la delta sub a. ¿Bien? Entonces, repito, dado que la delta de Dirac se define matemáticamente como el límite cuando a tiende a 0 del escalón delta sub a, la transformada de Laplace de la delta de Dirac se define matemáticamente como el límite cuando a tiende a 0 de la transformada de la delta sub a. O sea que a esta expresión que está aquí en color naranja, e a la menos st sub 0 sobre 2as por la resta de exponenciales, nosotros le tenemos que aplicar el límite cuando la constante a, que ahora se transforma en variable para ese límite, tiende a 0. Así que les voy a pedir que ustedes miren un poquito esta última expresión que está aquí en color naranja, que es la transformada del escalón, y me digan qué sucede con esa función cuando a tiende a 0. ¿En qué queda? Queda una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Muy bien, ¿y qué hay que hacer entonces? Queda 1 sobre a. No. Hay que aplicar L'Hopital, ¿puede ser? Claro, hay que aplicar L'Hopital, porque queda 0 sobre 0. Fíjense que si a tiende a 0, el denominador ya se hace 0. Y en el paquetito que está entre corchetes, ambas exponenciales valen 1. 1 menos 1, 0, multiplicado por la exponencial que está fuera del corchete, que es constante, eso queda 0 dividido 0. Entonces, hay que aplicar la regla del L'Hopital. Bien, esto voy a borrar para que me dé un poco de lugar. Bueno, vamos a aplicar L'Hopital. ¿Y cuál va a ser la variable para esa regla del L'Hopital? Tengo que derivar con respecto a qué variable. A. Claro, ahora a se transforma en la variable. Entonces, vamos a poner lo que es constante, ya vamos a sacar afuera. E a la menos st sub 0 es constante. Y en el denominador 2s también es constante. Afectado por el límite, o sea, dentro del límite, el paquetito que va a quedar sería límite cuando a tiende a 0
de e a la AS menos e a la menos AS sobre A. ¿Bien? Bueno, entonces las constantes no se ven afectadas por el límite, por lo tanto se mantienen inmutables, quedan así. Y dentro de este paréntesis vamos a hacer la derivada. La derivada del denominador es 1, así que ya lo dejamos, no hace falta ponerlo. Y ahora vamos a derivar e a la AS. Perdón, me olvidé de poner el límite. Voy a tener que poner de vuelta acá, límite, ¿sí? Cuando A tiende a 0. Entonces, va a quedar S por e a la AS, menos por menos más, S por e a la menos AS. Todo eso dividido 1, que es la derivada de A, pero no hace falta poner. Entonces, una vez que aplicamos el límite, nos va a quedar e a la menos s t sub 0 sobre 2s. Y cuando a tiende a 0, esto nos queda s más s, que es 2s. Se cancelan las dos s y nos queda finalmente el resultado de que la transformada de Laplace de la función delta de Dirac aplicada en el instante t sub 0 es e a la menos s multiplicada por t sub 0, que es el instante en que se aplica la delta de Dirac. Y con eso hemos encontrado la delta de Dirac, la transformada de la delta de Dirac. Y estamos demostrando que a pesar que ni es de orden exponencial ni es seccionalmente continua, igualmente tiene una transformada de Laplace. Bueno, yo le voy a pedir que miremos la expresión final de esa transformada de Laplace. O sea, esto que está recuadrado aquí en verde. Y que ustedes me digan qué cosa o qué tiene de diferente esa transformada con las transformadas de funciones que vinimos viendo hasta ahora. Las que son continuas o las que son continuas por tramos. ¿Qué ustedes notan de diferente en esta última transformada de Laplace que estamos haciendo? Con respecto a las que vimos antes. ¿Tiene una T particular, puede ser? No es racional, pues. No es racional, exactamente. Sí, tiene una T, pero ojo, que esta T que está en el exponente no es una variable, es un número, porque es el instante T sub 0, ¿sí? O sea, es 4, 1, 1 medio. Bien, lo importante, digamos, mirando la forma, yo lo que observo es que esta función no tiene, a diferencia de otras, ninguna componente racional. Porque recuerden ustedes que las funciones que son continuas, desde 0 a infinito, su expresión es racional. Por ejemplo, t cuadrado va a ser 2 sobre s cubo, así sería, ¿tá? O la del seno sería s sobre s cuadrado más 1, etc. Estas serían las funciones que son continuas desde 0 a infinito. Bien, después, en una segunda instancia, vimos que en las funciones por tramos, por ejemplo, podría aparecer 2 sobre s cubo multiplicada por e a la menos 4s más s sobre s cuadrado más 1 multiplicada por e a la menos 6s, por ejemplo. Estas serían funciones por tramos, ya no son continuas de 0 a infinito, sino que son funciones por tramos, ¿bien? Vale decir, el primer tramo arranca en 4 y el segundo tramo arranca en 6. Pero igualmente a la exponencial la acompaña una componente racional. Fíjense, esta componente racional está presente siempre, ya sea en las continuas o en las seccionalmente continuas. Sin embargo, en la delta de Dirac no hay ninguna componente racional, ¿sí? Porque las componentes racionales de las transformadas de Laplace son típicas de las funciones clásicas, ¿tá? De esa familia de funciones
que vimos en cálculo 1, funciones clásicas. Esta escapa a todos los moldes de una función clásica, la delta de Dirac. Por eso su transformada solamente tiene una exponencial pura, no hay componente racional. ¿Sí? Así que cuando ustedes vean que una función f de s solamente tiene una exponencial, por supuesto, siempre negativo el exponente, siempre negativo el exponente, chicos, porque la t sub 0 es un tiempo y obviamente es mayor que 0. Entonces, el exponente es siempre negativo. O sea, les decía que cuando ven una transformada de Laplace de ese tipo, ahí en ese caso, ustedes deben ya automáticamente vincularlo a una delta de Dirac, o sea, a una función impulso. ¿Está? Entonces vamos a suponer que la función f de t que nosotros queremos transformar es 4 por delta de t menos 1. ¿Qué significa una función de este tipo? 4 por delta de t menos 1. A no confundir con 4 por h de t menos 1. Totalmente distintas. Una función de este tipo se puede representar perfectamente mediante una flecha ubicada en el instante 1 y donde ese 4 en cierta escala representa la altura de la flecha. Podría ser, en el caso de un circuito eléctrico, por ejemplo, podría ser un impulso que alimente el circuito aplicado en el instante 1, un impulso de 4 voltios. Se aplica el impulso y se lo saca. Esa podría ser. En el caso de una viga, por ejemplo, podría ser una carga de 4, ¿tá? De 4 toneladas, de 4 kilos, de lo que sea, aplicada a 1 metro de uno de los extremos de la viga, por ejemplo. ¿Sí? Esa es la forma de representar una delta de Dirac. Ven que en las cuestiones físicas la magnitud no es infinita. Por ejemplo, la magnitud es 4 voltios, o 4 kilogramos, o 4 toneladas, lo que sea. Bueno, la transformada de Laplace de esta función, o sea, la transformada de Laplace de 4 por delta de t menos 1, aplicando la propiedad de linealidad de las transformadas, es la constante, que es 4, por e a la menos s t sub 0. Pero como acá t sub 0 es 1, simplemente queda e a la menos s. Esa es la transformada de Laplace. Y ya está. ¿Bien? De manera que si nosotros tenemos al revés, tenemos una transformada f de s, por ejemplo, que fuese e a la menos s más 8 e a la menos 4s, pregunto, ¿cuál sería f de t para esta última f de s que escribí? ¿Cuál sería f de t? O sea, la transformada inversa. ¿Qué les parece? Delta de t menos 1 Bien, delta de t menos 1, después. más 8 delta de t menos 4. Perfecto. Así de sencillo. Más 8 delta de t menos 4. Si esto fuera un circuito eléctrico, podríamos decir que ese circuito está alimentado por 2 impulsos de tensión. Un impulso de 1 voltio, de 1 kilovoltio, lo que sea la unidad, en el instante 1, y otro impulso de 8 en el instante 4. O sea, se aplica el de 1, se quita, en el instante 4 se aplica el de 8, se quita. Y ahí se analiza cómo reacciona el sistema. ¿Ah? Así sería de simple la transformada de Laplace. Bueno, si nosotros pretendemos aplicar la transformada de Laplace a una ecuación diferencial, lo primero que tenemos que ir teniendo en cuenta es que en cierta forma la delta de Dirac es una función por tramos. ¿Ah? Porque desde el momento que no es continua, continua sería que arranca en 0 y sigue hasta el infinito. Si no es continua, es por tramos, o sea, continua a tramos o por tramos. La función delta de Dirac es continua a tramos. Por ejemplo, una función como esta que está acá en el grafiquito,
solamente existe o se aplica en el instante 1. Para todos los demás tiempos, su otro tramo es 0. Entonces, cuando nosotros alimentamos, a ver a qué me refiero con esta. Supongamos en una ecuación diferencial de segundo orden, que tengamos a segunda por i segunda más a sub 2 por i segunda, perdón, más a sub 1 por i prima más a sub 0 por i igual, y aquí en el lado derecho tengamos una f de t. Recuerdan que esta f de t se suele denominar función de entrada, excitación, fuerza externa, etc. Si esta función de entrada tiene la forma de una delta de Dirac, entonces la salida o respuesta del circuito, o sea, la función solución, esta es la entrada y esta i es la salida. Si la función de entradas es por tramos, la salida también, indefectiblemente. Si esta función de entrada entonces tiene alguna delta de Dirac, la función de salida va a ser una función por tramos, sí o sí. ¿Bien? Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer para ver un poquito la aplicación de este tema y repasar un poco todo lo que hace a la resolución de ecuaciones diferenciales por Laplace. Vamos a plantear una ecuación diferencial de segundo orden, ¿tá? Que tenga en el lado derecho delta de Dirac. Y ahí vamos a ir viendo el comportamiento de la función de salida i, de su derivada i prima y de su derivada segunda, ¿tá? Y en cada una de ellas van a pasar cosas distintas. I va a tener un comportamiento, i prima va a tener otra particularidad e i segunda va a tener otra particularidad. ¿Bien? Pero eso lo vamos a hacer directamente con un ejemplo para que se clarifique más. Bueno, la ecuación diferencial que vamos a analizar es esta. I segunda más 4 por i prima más 8 por i es igual a 3 por delta aplicada en el instante 1 más 4 por delta aplicada en el instante 4. Son dos condiciones iniciales que necesitamos y son i de 0 igual 0, i prima de 0 igual 2. ¿Bien? Esta sería la ecuación diferencial. Y la gráfica de la función de entrada sería algo así. Este es el instante 1 y este es el instante 4. Entonces, aquí en 1 tenemos un impulso de magnitud 3. Y aquí en 4, poner que este sea el 4, tenemos un impulso de magnitud 4. ¿Ok? Así sería. Eso podría ser, perfectamente podría ser un circuito, podría ser una viga o una ecuación diferencial nada más. ¿Bien? Bueno, vamos a empezar a aplicar transformada de Laplace. Ya lo vieron, ya lo vimos a eso, así que vamos a aplicar f sería derivada segunda, sería s cuadrado por f de s, menos s por f de 0, menos f' de 0. Bueno, acá debería ser i, pero ya puse f, no importa. Sería i en lugar de f. Más 4 por, ahí abrimos un paréntesis, la transformada de la derivada primera es s por f de s menos f de 0. Y más 8 por la transformada de la función, que sería f de s. Y en el lado derecho, la transformada de Laplace de la delta, que sería 3 por e a la menos s más 4 por e a la menos 4s. Comenzamos a aplicar las condiciones iniciales, f de 0 es 0, me dicen, y f', esta f' vale 2. Entonces vamos a sacar de factor común f de s, que va a quedar factor común de s cuadrado más 4s
más 8. Al 2 ya lo voy a mandar para la derecha, va a pasar sumando y va a quedar sumando con 3 por e a la menos s y 4 por e a la menos 4s. Bueno, ahora para despejar f de s, nosotros tendríamos que pasar dividiendo ese paquetito, que es un polinomio cuadrático, que no es otra cosa que la ecuación característica asociada a la ecuación diferencial homogénea. Ahora bien, les pregunto, ¿cuáles son las raíces de ese polinomio característico, el s cuadrado más 4s más 8? ¿Qué raíces tiene esa ecuación cuadrática? ¿Imaginarias? Exacto. ¿Y entonces qué hay que hacer? Porque acá no estamos trabajando en el plano de las funciones complejas. ¿Qué hacemos cuando en Laplace hay raíces imaginarias? Vamos por fracciones simples de raíces complejas. Claro. Fracciones parciales, profe. Exacto. Eso sí, pero ¿qué hacemos con ese cuadrático ahí? ¿Lo dejamos así? Completamos cuadrado. Hay que completar cuadrados, ¿está? Ya lo vamos a hacer de una vez, así no estamos tanto tiempo dando vueltas. Entonces, lo primero que hay que hacer, bueno, esto va a haber que separar, efectivamente, en 3 fracciones serían, ¿está? Yo ya voy a poner así más separaditas para ahorrar tiempo. Y ahí vamos a pasar en cada una de estas fracciones, le vamos a poner dividiendo el denominador, pero ya lo vamos a poner completado los cuadrados. Va a ser s más 2 al cuadrado, ahí va a quedar s cuadrado más 4s más 4, y para llegar al 8 nos hace falta 4 más. Entonces, s más 2 al cuadrado más 4, y en la última también, s más 2 al cuadrado más 4. Ahora yo les voy a pedir que ustedes miren estas 3, en realidad serían fracciones, estas 3 expresiones que tenemos ahí. Les pregunto, ¿hace falta hacer fracciones simples? Voy a mejorar un poquito mientras ustedes van mirando. No. No. ¿Se puede hacer la transformada inversa directo ya? Sí se puede. Bien. ¿Verdad que vamos? Fíjense otro detalle. Fíjense que la primera expresión, en el numerador tiene solamente un 2, es una constante, no tiene exponenciales, ¿tá? Mientras que la segunda y la tercera sí tienen. La segunda tiene exponencial e a la menos s, y la última tiene exponencial en e a la menos 4s. Y ahora hago otra pregunta. Esas exponenciales que figuran en el segundo y en el tercer término, ¿a qué teorema del desplazamiento se refieren? ¿Al primero o al segundo? Al segundo. Segundo, exactamente. ¿El segundo? Al segundo. Y ahora les voy a pedir que miren los denominadores. ¿Ven que en los denominadores la S no está solita, sino que es S más 2 el paquetito? Obviamente al cuadrado, ¿no? Ese paquetito S más 2, ¿a qué teorema nos remite? Al primero. Al primero. O sea que aquí, para hacer la transformada inversa, vamos a tener que aplicar ambos teoremas, el primero y el segundo. Bueno, yo voy a hacer en color verde acá abajo como un cálculo auxiliar. Vamos a tomar solamente la primer fracción. En la primer fracción no hay segundo teorema, hay solo primer teorema. Entonces, de acuerdo al primer teorema, la transformada de esto sería seno de 2t por e a la menos 2t. Este sería el primer teorema. ¿Ok? La función base sería seno de 2t, si no estuviera el desplazamiento, y luego la exponencial e a la menos 2t hace referencia a este 2, obviamente se le cambia el signo, multiplicando al seno. Y con eso ya estaría la transformada inversa del primer paquetito.
La segunda fracción y la tercera son muy parecidas a esta. ¿Ah? Solo que, a ver, en la segunda fracción, para que me quede el seno de 2t, yo tendría que multiplicar y dividir por 2. Entonces me estaría quedando 3 medios del seno de 2t. Pero como tengo un segundo teorema, de acuerdo a esta expresión, en el instante t igual 1, porque el exponente de esta s sería 1, estaría multiplicando. Entonces ahí, en el segundo teorema, recuerden que tenemos que hacer dos cosas, desplazar y escalonar. Entonces voy a desplazar esta t y voy a desplazar esta t. Me va a quedar seno de 2t menos 1 por e a la menos 2, entre paréntesis t menos 1, y ahora encima tengo que escalonar en h de t menos 1. Esto que acabo de escribir por último es la transformada del segundo paquetito. Y en el tercer paquetito va a ser muy parecido, solo que me va a quedar 4 sobre 2, bueno, que es 2, y en lugar de desplazar y escalonar en 1, voy a desplazar y escalonar en 4. Entonces me va a quedar seno de 2 t menos 4 por e a la menos 2 entre paréntesis t menos 4 y lo escalono en 4. Muy bien. Y esto ya está. Esto directamente es la función f de t. Ya está. Encontramos la función solución, o sea, i de t, ¿no? Esa es la solución. Muy bien. Nos queda entonces una combinación de dos funciones elementales, seno y exponencial. En los tres términos aparecen las dos, seno y exponencial. Solo que en el primer término no hay escalón, en el segundo término hay escalón y desplazamiento en 1, y en el último término hay escalón y desplazamiento en 4. ¿Bien? A ver qué preguntan por el chat. ¿No estaría faltando multiplicar al seno por 2? ¿En cuál término decís, Moglia? ¿O a dónde puedes? ¿Dónde me estaría faltando? ¿En el primero? No, no. Porque recuerden que la transformada del seno de a por t sería a sobre s cuadrado más a cuadrado. Entonces, si esta a vale 2, acá me va a quedar 2, a vale 2 y a cuadrado vale 4. O sea, ese 2 está justo, ¿sí? Dale. Bueno. Ahora les voy a hacer una pregunta. Esta función f de t, desde el momento que hay términos que tienen escalón, no debería cabernos duda de que es una función por tramos. Pero ahora yo les hago una pregunta. ¿Cuántos tramos ustedes observan que tiene la función f de t? O sea, la respuesta o salida del sistema. ¿Cuántos tramos ven ustedes ahí? 3. 3. ¿Me podrían decir los dominios de acá a acá, de acá a acá? ¿Cuáles son los dominios de esos 3 tramos? De 0 a 1. De Muy bien. 1 a 4. Bien. Y de 4 a infinito. Perfecto. Muy bien. Esos son los dominios. Entonces ahora vamos a escribir esas funciones así en forma clásica, porque como ya venimos charlando, así como la forma escalonada es la más conveniente para transformar por Laplace, la forma clásica, o sea, así con la llavecita, es la más conveniente para graficar y también para poder detectar fácilmente si se cumplen o no las condiciones iniciales y otras cosas. Así que siempre está bueno que escribamos en forma de llavecitas. Bueno, el primer término es simplemente seno de 2t, voy a poner entre paréntesis por las dudas, por e a la menos 2t. ¿Bien? Y como bien dijo recién el compañero, esto va desde 0 hasta 1, pero en 1 le dejo abierto. En el segundo tramo, el primero sigue estando, ¿tá? Porque no hay nada que me indique que ese término vaya a desaparecer. Así que el primero sigue estando y le agrego el segundo.
que es, tal cual está, 3 medios del seno. Yo voy a escribir directamente, vamos a hacer la distributiva, 2t menos 2, por e, también voy a hacer distributiva, elevado a la menos 2t menos 2. No, más 2. Ahí está. Bien, y ese tramo va a arrancar en 1, así como está, hasta 4, abierto en 4. El último tramo, se repiten los primeritos términos, estos que están acá, tal cual están. Copiamos nomás de vuelta. Ustedes vayan viendo. Cualquier cosa que no se entienda, si hay algo por ahí que me equivoqué, me olvidé, me avisa. Seno de 2t menos 2 por e a la menos 2t más 2. Muy bien, y a esto ahora sí le agregamos el último tramo. 4 sobre 2 queda 2. Seno, hacemos la distributiva, nos va a quedar 2t menos 8. Por la exponencial, que nos va a quedar menos 2t menos más, 2 por 4, 8. Y el dominio de este tramo lo ponemos t mayor o igual a 4. ¿Tá? Fíjense una cosa. Fíjense que como el segundo tramo se activa en 1, al valor 1 lo cerramos en el segundo tramo. En el primer tramo ponemos t menor que 1 y el igual a 1 lo ponemos en el segundo. Y lo mismo con el tramo, con el último tramo que se activa en 4. ¿Tá? Como recién se activa en 4, en el segundo tramo ponemos solo menor que 4 y en el último tramo ponemos mayor o igual a 4. Muy bien, y esto que está así, voy a subrayar en verde porque para que se distinga que esto es el dominio, ¿tá? De cada uno de los tramos. Estas serían nuestra función f de t. Lo primero que podemos o que vamos a visualizar es la primera condición inicial, a ver si se cumple. Y de 0 tiene que ser 0. Pregunto, ¿a dónde vamos a reemplazar el 0 en la f de t? ¿En toda la función o no? ¿O no en toda? ¿Dónde hay que reemplazar para verificar la primera condición inicial? En el primer tramo. ¿Por qué? A ver, ¿por qué solo en el primero? Porque ahí está incluido el 0. Claro, el 0 está ahí. Entonces, este es un error, así esto que parece tan obvio, es un error muy común en los exámenes. Reemplazan el 0 en toda la función. No, solo en el tramo que está definido para 0. O sea, en el primer tramo. Yo lo voy a hacer acá. Si nosotros reemplazamos f de 0, nos va a quedar seno de 0 por e a la 0. Seno de 0 es 0, e a la 0 es 1, 0 por 1 es 0, o sea que la primera condición se verifica. ¿Bien? Bueno, para no invertir tanto tiempo, yo ya resolví previamente las derivadas y ya las acomodé, porque vieron que para derivar esta función no es nada difícil, pero es largo y hay que hacer en cada caso la derivada de un producto. Bueno, entonces yo ya hice ese trabajo y ya les acomodé como para que nos quede más fácil. Así que directamente les voy a escribir acá las derivadas. La primera derivada queda 2 por e a la menos 2t, que multiplica a coseno de 2t, le vamos a poner entre paréntesis, menos seno de 2t. Ese es el primer tramo. El segundo tramo es exactamente igual a ese, e a la menos 2t por coseno de 2t menos seno de 2t. Y se le agrega el segundo tramo, que es más 3 por e a la menos 2t más 2, que multiplica a coseno de 2t menos 2 menos seno de 2t menos 2. Esto es el segundo tramo. Y el último tramo, que es el más largo, queda 2e a la menos 2t por coseno de 2t
menos seno de 2t, o sea, todo lo mismo del segundo tramo, porque esa función sigue, porque no hay nada que me diga que esa función se corta, así que hay que copiar nomás, paciencia, y hay que copiar todo de nuevo. Claro, se van acumulando los términos. Exacto, se van acumulando. Yo les digo, siempre les hacía el ejemplo que son como los pasajeros de un colectivo, que se van subiendo, subiendo, y los que se suben quedan, no se bajan, y en cada nueva parada de colectivo se sube otro. ¿Está? Bueno, y ahora sí hay que agregar el último término en esta derivada segunda, que si no me equivoqué es 4 por e a la menos 2t más 8, que multiplica a coseno de 2t menos 8 menos el seno con el mismísimo argumento. Obviamente que el dominio de estos tramos son idénticos al dominio de los tramos de la función original. Vamos a hacer en otro color, le vamos a poner en naranja. Este primer tramo de derivada, esto ya es la derivada, ¿sí? Va entre 0 y 1, este segundo tramo va entre 1 y 4, y este último tramo va de 4 a infinito. Muy bien. Llegada a esta instancia, ya podemos verificar la otra condición inicial. Miren, la segunda condición inicial es que y' en 0 me tiene que dar 2. Entonces, nuevamente, igual que hoy, en el primer tramo, que es la que incluye el 0, vamos a reemplazar y vamos a ver qué es lo que resulta. F' de 0 va a quedar 2 por e a la 0 por coseno de 0 menos seno de 0. Muy bien, como e a la 0 es 1, esto es 2 por 1, coseno de 0 es 1 menos seno de 0 es 0, o sea que esto efectivamente da 2, con lo cual también se verifica la segunda condición inicial. ¿Tá? Si bien el hecho de que se verifiquen las condiciones iniciales no es una certeza de que está bien al 100%, pero es una buena señal, porque si ni siquiera las condiciones iniciales se cumplen, evidentemente hay que hacer borrón, cuenta nueva y empezar otra vez. ¿Bien? Entonces, una vez que arman la función, la derivada, en este caso la derivada primera, ahí ya pueden reemplazar las condiciones iniciales. Bueno, muy bien. Y ya voy a escribir la última, porque también les preparé acá, f segunda de t, esta es más cortita, no es tan larga como la derivada primera. Bueno, esta va a tener, el primer tramo va a ser menos 8 e a la menos 2t por coseno de t. El segundo tramo, fíjense que estoy dejando un espacio grande entre un tramo y otro, ya van a ver por qué. Menos 8 e a la menos 2t, perdón, acá es coseno de 2t, menos, y acá me va a quedar 12 e a la menos 2t más 2, esa era la exponencial, por el coseno de 2t menos 2. También ahora dejo un espacio bastante significativo y voy al último tramo, que es menos 8 por e a la menos 2t, o sea, todo lo mismo, como charlamos recién, se acumulan los tramitos, esto es un 1, menos 12, e a la menos 2t más 2, y ahora en un ratito les muestro en GeoGebra, porque grafiqué esto, porque quiero que conversemos sobre algo. Bueno, esto sería entonces, y ahora sí le agrego el último tramo, que queda menos 16 e elevado a la menos 2t más 8 por el coseno de 2t menos 8. En la derivada segunda los senos se cancelan todos y quedan solamente cosenos. Y ahora vamos a agregar. Vamos a agregar el dominio. El dominio del primer tramo va a ser entre 0 y 1 abierto. El dominio del segundo va a ser entre 1 y 4 abierto. Y el dominio del último va a ser t mayor que 4, todo abierto. Ya van a ver por qué. Bueno, la cuestión, si achicamos un poco esto, es que estas tres, sería la lila, es la función original, o sea, la solución de la ecuación diferencial, la verde es su derivada primera y la naranja es su derivada segunda. El dominio de la función original y la derivada primera son idénticos.
Pero en la derivada segunda hay un pequeño cambio. Y es que en 1 y en 4, que son los instantes donde se aplican las deltas de Dirac, por ahora yo puse abierto. Ya van a ver por qué. Bueno, antes de ver las gráficas vamos a conversar un poquito. No sé si ustedes recuerdan, pero la clase pasada, o antepasada, no recuerdo bien, hicimos también una ecuación diferencial. Y yo les comentaba que la máxima derivada que aparece en la ecuación diferencial repite o hereda el comportamiento de la función de entrada, o sea, de la excitación. En este caso, la excitación tiene deltas de Dirac. Por lo tanto, la máxima derivada, que aquí es la derivada segunda, también va a tener deltas de Dirac, exactamente en los mismos instantes que tiene la función de entrada. O sea, en la derivada segunda va a haber una delta de Dirac en el instante 1, por eso está abierto en 1, y otra delta de Dirac en los instantes 4. Ya van a ver por qué. Bueno, eso por un lado. Ahora bien, cuando nosotros conversábamos sobre la delta de Dirac, yo les decía que la delta se define también, o se puede definir, miren acá este grafiquito que está acá a la derecha, bien arriba a la derecha, está el escalón en verde y la delta en línea. La delta se puede considerar como la derivada primera del escalón desplazado. O sea, que si yo tengo un escalón, voy a derivar y me va a dar una delta de Dirac. Y más acá abajo hay un par de grafiquitos en color lila, ¿tá? Que son este que estoy marcando acá y este. Ahí vimos que una esquina se deriva y con la derivada la esquina se convierte en un escalón. Entonces la lógica sería así. Si yo tengo una esquina, hago la derivada de esa esquina y me queda un salto. Salto es sinónimo de escalón. Ahora, si yo derivo un salto, me queda una delta de Dirac. ¿Bien? Derivo la esquina, me da un salto. Vuelvo a derivar el salto, me da la delta. En pocas palabras, la delta sería la derivada segunda de una esquina. Perfecto. En la esquina, miren acá, en la esquina la función es continua. Continua en todo el sentido de la palabra, porque los límites por izquierda y por derecha existen y son iguales. Ahora, en el salto ya no es continua, y ni que hablar en la delta de Dirac, menos continua todavía. Entonces, viniendo un poquito aquí, estas tres funciones es la función original, f de t, que sería la solución de nuestra ecuación diferencial, la derivada primera de la solución y la derivada segunda de la solución. Según lo que acabamos de ver, si en toda ecuación diferencial, porque eso se cumple siempre, no solo en estas, en cualquier ecuación diferencial, la máxima derivada hereda o repite el comportamiento de la función original, mejor dicho, de la función de entrada original. Entonces, en este caso, la derivada segunda debe presentar delta de Dirac. Mirando este esquemita que hicimos hace un rato más arriba, mirando este esquemita, para que la derivada segunda presente delta de Dirac, la derivada primera tiene que tener saltos. Y para que la derivada primera tenga saltos, la función original tiene que tener esquinas. ¿Ah? O sea, la función original tiene que ser continua en 1 y en 4, por supuesto, que son los puntos claves, los instantes claves. En 1 y en 4, la función original tiene que tener esquinas. Tiene que ser continua, pero con esquinas. Su derivada primera, en 1 y en 4, tiene que tener saltos. Y su derivada segunda va a tener delta de Dirac. ¿Bien? Vamos a analizar un poquito. Vamos a analizar la continuidad
de la función original. La función original es la lila. Voy a borrar acá la transformada esta. La función original es la lila. Pregunto, ¿cómo hacemos para analizar la continuidad de la función f en 1 y en 4? ¿Qué hay que hacer analíticamente? Tenemos que verificar que la función existe en todo ese dominio. ¿Y qué más? Y tenemos que Límite. comprobar que el límite existe también. Bueno, y para eso, Esos extremos del dominio. Que sea igual a la función evaluada. muy bien. ¿Que la función existe? Existe. Porque miren, acá estamos cerrando el segundo tramo en 1 y acá estamos cerrando el segundo tramo en 4. O sea que ahí nomás ya está plasmado que en 1 y en 4 la función está definida. El segundo tramo la define en 1 y el último tramo la define en 4. Ahora lo que hay que hacer es analizar la continuidad. Y para analizar la continuidad de una función por tramo, según vimos en cálculo 1, hay que plantear los límites laterales y tienen que ser iguales. O sea que hay que plantear el límite cuando t tiende a 1 por derecha, y eso debería ser igual al límite cuando t tiende a 1 por izquierda. Bueno, escribí al revés. Y lo mismo en el instante 4. Hay que plantear el límite cuando t tiende a 4 por izquierda, que va a ser el segundo tramo, y tiene que ser igual al límite cuando t tiende a 4 por derecha, que va a ser el tercer tramo. O sea, 1 por izquierda en el tramo 1, 1 por derecha en el tramo 2, 4 por izquierda en el tramo 2, 4 por derecha en el tramo 3. Muy bien. O sea que para analizar la continuidad en 1 nos concentramos en los dos primeros términos. Lo podemos hacer casi mirando nomás, ¿tá? Casi, porque por ahí está bueno hacer un cálculo. Pero yo ahora, como estoy apurada porque ya estamos sobre la hora, les vamos a hacer rapidito. Fíjense, este primer término que voy a hacer punteadito se repite acá, se repite en el segundo. O sea que la única diferencia entre el primer término y el segundo es este paquetito que tiene 3 medios. ¿Bien? Pero cuando t tiende a 1, porque estamos analizando en 1, ese paquetito se hace 0. Porque miren el argumento del seno. Cuando t tiende a 1, el argumento queda 0. Por lo tanto, todo este término, 3 medios por todo este piripipí que está acá, se hace 0 en 1. Por lo tanto, en 1, el término 1 y el término 2 son idénticos, con lo cual la continuidad en 1 está asegurada. Luego hacemos un análisis similar con el segundo y tercer tramo. Todo este paquetito que estoy poniendo en línea punteada está en el segundo tramo. La única diferencia entre el segundo tramo y el tercero es el último paquetito, el que dice 2 por seno de t menos 8, etc. Este en 4 se anula, porque miren este argumento. Cuando t toma el valor 4, que es el otro punto de análisis, nos queda el seno de 0, y el seno de 0 es 0. Por lo tanto, en 4 todo este paquetito se anula. Por ende, los dos términos quedan iguales. Y con eso está comprobada la continuidad en 4. O sea que en 4 ambas funciones son iguales. Ambos límites son iguales. Bueno, ahora, a ver si lo puse como PDF. ¿Cómo le llamé? Ecuación diferencial, me parece que le llamé. Acá está. Este gráfico que les voy a mostrar, el de arriba, voy a agrandar como para que el de abajo todavía no aparezca. Este gráfico de arriba es el gráfico de la función original, obviamente hecho por GeoGebra. Ahí ustedes observan que en los instantes 1 y 4, ¿tá? En los instantes 1 y 4, la función original tiene esquinas. Ay, no sé por qué me quedó así. Bueno, ahí. No voy a, quise marcar. En 1 y en 4 hay esquinas. Es perfectamente continua, pero hay esquinas. ¿Bien? Bueno, ahora, entonces voy a correr esto
y vamos a mirar un poco la pizarra de nuevo. Vamos a mirar la función derivada primera. Dijimos que en las esquinas, cuando derivamos las esquinas, aparecen los saltos. O sea que en la derivada primera, en 1 y en 4, tiene que haber saltos. Vale decir que los límites por izquierda y por derecha, en 1 y en 4, en la derivada primera no van a ser iguales, porque tiene que haber saltos. Entonces, miren acá, vamos a comparar los dos primeros tramos, vamos a ver qué pasa en el instante 1. Y luego vamos a comparar el segundo tramo y el tercero, vamos a ver qué pasa en el instante 4. Si hacemos los límites por izquierda y por derecha, si lo hacemos rapidito, podemos ver que en el instante 1 hay que analizar el primer tramo y el segundo. Todo esto que estoy bordeando acá en línea punteada lila, este nuevo tramo aparece en el segundo pero no en el primero. O sea, esa va a ser la diferencia entre uno y otro. En este tramo, que voy a poner entonces entre corchetes, cuando nosotros le cambiemos la t por el valor 1, el seno se nos va a hacer 0, porque el argumento se hace 0. El coseno de 0 nos queda 1, o sea que todo este paréntesis nos queda 1. La exponencial nos queda e a la 0, que es 1, o sea que nos queda 3. Vale decir que todo este corchete nos queda 3. Y esa es la diferencia, o ese es el salto entre el primer tramo y el segundo. O sea que entre el primer tramo y el segundo hay un salto de 3 unidades, o de 3 voltios, por ejemplo. Y si hacemos el análisis en t igual 4, este tramo que estoy poniendo entre corchetes ahora en lila, es la única diferencia entre el segundo tramo y el tercero. Si analizamos qué pasa con ese último tramo en 4, vemos que el argumento se hace 0. Por lo tanto, el seno desapareció, el coseno se hace 1, e a la 0 se queda 1, 4 por 1, 4. Esa es la diferencia, o ese es el salto en el instante 4. ¿tá? Ese es el salto. O sea, en el instante 1 hay un salto de 3 unidades. Y en el instante 4 hay un salto de 4 unidades. Eso es lo que se visualiza aquí en la derivada primera. Miren, ahí están la función original y la gráfica de abajo es la derivada primera. Fíjense que estas líneas punteadas tienen exactamente en el instante 1 3 unidades de longitud, ese segmento. Y en el instante 4 tienen exactamente 4 unidades de magnitud. Y ahí está mostrado claramente que la derivada primera en el instante, ya quiero escribir y no puedo. Bueno, esta, que es la derivada primera, y' de t, tiene saltos. En el instante 1 tiene un salto de 3 unidades y en el instante 4 tiene un salto de 4 unidades. Y esos valores, 3 y 4, no son cualquier valor. Fíjense, acá arriba está escrita la ecuación original, bien arriba de este PDF. 3 es la magnitud de la delta de Dirac en el instante 1. Y 4 es la magnitud de la delta en el instante 4. Y esas magnitudes deben coincidir exactamente con los saltos en cada uno de esos instantes. Y entonces ahí llegamos a la derivada segunda. Como cuando nosotros derivamos los saltos, la derivada del salto es la delta de Dirac, entonces acá en la derivada segunda hay que agregar 2 tramos más. Un tramo en el instante 1, cuya magnitud es 3 delta de t menos 1, y eso está indicando la derivada del salto de 3 unidades de magnitud en el instante 1. Y luego acá, en t igual 4, hay que agregar 4 delta de t menos 4. Estamos indicando de esa manera la derivada del salto en el instante 4 que tiene 4 unidades de magnitud. ¿Bien? Y la gráfica de la derivada segunda, esa no puse, ahora les pongo. La gráfica de la derivada segunda es esta. Esa es la derivada segunda. ¿Tá?
El rojo, el azul y el verde son los 3 tramos. El primer tramo, este es el rojo, el segundo tramo es el azul, el último tramo es el verde. Y estas flechitas en color naranja están indicando las deltas de Dirac. ¿Bien? Y así entonces hemos visto que la derivada del salto produce la delta de Dirac. ¿Bien? Se me cerró todo. Bueno, no importa. Ahí estamos. Entonces la lógica sería así, chicos. La esquina se deriva en un salto. El salto se deriva en la delta. Y siempre la máxima derivada que aparece en la ecuación diferencial hereda el comportamiento de la función original. ¿Sí? En este caso, la función original, vamos a insertar todas porque así podemos ver completa. En este caso, la función original tenía 2 deltas de Dirac. ¿Bien? Entonces, la derivada segunda, que es el gráfico de la derecha, hereda, o sea, no quiere decir que la derivada segunda va a ser igualita a la función original. No, no es igualita, sino que a lo que me refiero con el comportamiento es que si en la ecuación, en la función de entrada hay delta de Dirac, en la derivada segunda hay delta de Dirac. ¿Bien? Esto es así siempre, o sea, si nosotros en lugar de tener una ecuación diferencial de segundo orden, tuviésemos una de tercer orden, la delta de Dirac aparecería en la derivada tercera. Para lo cual, yendo para atrás, en la derivada segunda tendría que haber saltos. Y yendo para atrás, en la derivada primera tendría que haber esquinas. Y en la función original tendría que ser perfectamente continua, sin esquinas. Sí sería la lógica. ¿Está? Pero tomé esta de segundo grado porque cuando hagan en la práctica con circuitos, los circuitos son de segundo grado. ¿Ah? Bueno, y ya no nos queda más tiempo, pero digamos que si nosotros quisiéramos verificar que absolutamente todo lo que hicimos estuviese 100% bien, habría que comprobar la ecuación completa. La ecuación completa, chicos, es esta. ¿Tá? Habría que tomar la derivada segunda por tramos, a esa derivada segunda sumarle 4 veces la derivada primera por tramos y sumarle 8 veces la función original por tramos y van a ver que se cancela absolutamente todo y lo único que sobrevive son esta delta y esta delta, quedando idéntica a la función de entrada. Pero ya no hay tiempo de hacer. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, con esto les quería así como dar un panorama de que se pueden derivar las esquinas, se pueden derivar los saltos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, si no hay ninguna pregunta o algo así, estaríamos dando por terminada la clase y nos encontramos nuevamente el miércoles. ¿Ok?